tocó el tema de la cooperación entre Estados Unidos y México para combatir el crimen organizado, el contrabando de migrantes, el contrabando de drogas en la frontera sur de Estados Unidos y por otro lado también el contrabando de armas desde Estados Unidos hacia el país vecino. El tema migratorio, según dijo el secretario de Estado Antony Blinken, es uno que tienen la mirada puestas los dos países y que están trabajando también en Centroamérica para combatir lo que ellos denominan como las raíces de la migración irregular. Desde aquí, desde el Departamento de Estado, es el informe hasta ahora. Soy Jorge Agobián de La Voz de América para TN23. Muchas gracias, Jorge Agobián, por ampliarnos esta información. Son las medidas que están tomando las autoridades de Estados Unidos en conjunto a México para poder apoyar a los venezolanos. Solamente algunos serían elegibles entonces para este tipo de programas. Es importante que usted se informe qué tipo de requisitos se buscan, porque según información preliminar es que se busca, por ejemplo, cierta estabilidad económica, algún tipo de profesión, pero que también sean de grupos vulnerables. No es que todos los venezolanos vayan a ser recibidos y vayan a recibir el apoyo tanto de las autoridades mexicanas o de Estados Unidos. Estas son las medidas que se están tomando debido al incremento de venezolanos que está buscando llegar de forma irregular a Estados Unidos. Ahora bien, siempre en el tema migratorio existe este programa que es una serie de requisitos que se tienen que cumplir para poder ingresar a Estados Unidos. De lo contrario, los demás serán expulsados, tal y como hablaba específicamente el reporte de Jorge Agobián de La Voz de América. Acá le detallamos un poco más. Así es, un gusto poderlos saludar, compañeros en los estudios y amigos televidentes hasta la ciudad de Guatemala. En efecto, a partir de este jueves, las políticas migratorias para poder aceptar a los migrantes venezolanos que se encuentran en las diferentes fronteras entre México y los Estados Unidos han cambiado. Y es que de acuerdo a un reciente informe girado por parte de las autoridades de la Casa Blanca, ahora todas estas personas deberán de esperar en el país azteca mientras algún familiar o amigo cercano hace la solicitud de petición para cada uno de ellos y sustentar que tienen el recurso económico para poderlos mantener en su vivienda mientras finaliza el proceso. Cada una de estas personas también deberá de proporcionar lo que es el vuelo, la alimentación y hacer los trámites necesarios para su social acá en los Estados Unidos y así ellos puedan permanecer de una manera más tranquila. Otro de los puntos importantes que cabe mencionar es que ellos deberán de presentar lo que es el plan de vacunación de acuerdo a lo solicitado por parte de los CDC para evitar un rebrote del coronavirus en los diferentes estados donde ellos van a llegar. De igual manera, presentar lo que es una carta donde se descarte algún antecedente penal que pudieron haber registrado en su país de origen. Algunas personas que están a favor de estas políticas, otros también han rechazado, pues mencionan ellos que hay familias y personas venezolanas que no cuentan con nadie acá en los Estados Unidos y se les va a hacer imposible poder acceder a este nuevo programa que tiene como objetivo beneficiar a más de 24,000 suramericanos, principalmente de los que ya se encuentran en estos puntos específicos. Los que ya están acá en los Estados Unidos no van a poder acceder a este nuevo beneficio. Es parte de lo que ha ocurrido en cuanto al tema de migración y sus aristas. Nosotros nos vamos a mantener pendientes de lo que pueda ir sucediendo en las próximas horas en torno a esta nueva decisión. Informó para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California, Ernesto Cornejo. Bueno, agradecemos a Ernesto Cornejo por la información. Tal y como él indicaba, los planes han cambiado, Ligia. Definitivamente estaban pues a un paso prácticamente de conseguir ese tan anhelado sueño americano después de la situación política y social que vive su país, aparte de tantas situaciones que ha complicado en el transcurso de los últimos 10 años. Pero bueno, vamos a analizar el tema, Ligia. Está Leonardo Ruiz con nosotros como siempre para analizar este caso, que de hecho, pues Leonardo también estuvo y vivió en su momento lo que es ese calvario en Venezuela. Leonardo, bienvenido. Muchas gracias, Axel. Saludos a Ligia. Gracias por la invitación nuevamente a conversar sobre este lamentable suceso que está sucediendo actualmente para los venezolanos luego de esta nueva medida tomada por las autoridades americanas y mexicanas
a partir del día de ayer, 12 de octubre. Fíjate tú que me llamó muchísimo la atención el documento que elaboró el Departamento de Seguridad Nacional o Department of Homeland Security. Este documento muy interesante porque establece un conjunto de elementos muy claros y muy específicos con respecto a la situación de la migración. Las cifras son alarmantes, de verdad que más bien nosotros nos decíamos, ¿hasta cuándo va a durar esto? O sea, ¿cómo es posible que esto se haya incrementado en un 293% la cantidad de venezolanos que han estado cruzando en los últimos meses? Fíjense que el promedio que se llevaba de lo que va de año hasta julio era de 15.494 venezolanos que cruzaban mensualmente la frontera. Un número, o sea, extremadamente exagerado, hablando de que del 2014 al 2019 este número apenas era de 127. Pero ahora fíjense lo que ha pasado en los últimos meses. En los últimos meses, o sea, en lo que va de agosto y septiembre, subió el número de 15.494 a 25.000 solamente en el mes de agosto. Y en el mes de septiembre, que acaba de terminar, 33.000. Mucha gente yo le decía, oye, pero ¿cómo se te ocurre a ti que un país va a poder aguantar de tanta gente de una manera tan exagerada? Si nos vemos ahorita el número, obviamente en lo que va de año han cruzado más de 150.000 personas. Contra lo que están ofreciendo, que es apenas 24.000, es una diferencia bastante grande. Por eso el título de que se acabó el sueño venezolano el sueño americano para los venezolanos. La realidad era que también ha sucedido algo y también aparece en el documento que me parece a mí que es muy importante mencionar. ¿Qué es lo que ha pasado? La gente de estas organizaciones, los famosos coyotes, como son conocidos aquí en Guatemala y en algunos otros países, ¿qué sucede con ellos? Vieron el gran negocio. Tú sabes lo que es llevar 150.000 personas a quienes les cobran un aproximado entre 500, 1.000, 2.000 dólares. Estamos hablando de millones de dólares. ¿Y qué es lo que sucede? Que esa gente se dedica a tratar de convencer, a dar facilidades, a dar apoyos, a buscar mecanismos para convencer a la gente que posiblemente, no te voy a decir que están bien en Venezuela, pero también conozco gente que ha estado en otros países. No te digo que estén viviendo lo mejor, pero que están relativamente tranquilos porque lograron salir de Venezuela y están viviendo una situación relativamente buena en otros países y los lograron convencer para que se fueran a Estados Unidos porque como lo están recibiendo, como les están dando permiso de trabajo, como los están ayudando, pues la gente prefiere buscar esa opción. Incluso aquí hemos visto gente, compañeros, amigos, coterráneos de Venezuela que estaban aquí en Guatemala relativamente tranquilamente bien y que decidieron con este boom, por llamarlo, con esta moda, irse a tratar de cruzar la frontera. Y uno que dice, oye, pero ¿por qué? Mira que tarde o temprano esto iba a pasar y tarde o temprano pasó. Estos números ya no pueden seguir así. Y fíjate tú que también está sucediendo con los centroamericanos y a raíz de las medidas que se tomaron, lograron reducir en una cuarta parte con respecto al año pasado la cantidad de gente migrante que estaba saliendo de los países centroamericanos. Entonces, algo similar va a tener que suceder. Ahora, ¿qué sucedía? Si solamente en septiembre pasaron 33.000, imagínate cuántos vienen en camino ahorita en el mes de octubre. Se habla de cifras de más de 50.000 personas que están ahorita cruzando, ya sea eso es otra cosa que te iba a comentar. Te lo digo porque, bueno, como venezolano, pues tengo estos contactos de todos los venezolanos que me escriben, me llaman, y las rutas son impresionantes. Claro, la mayor cantidad de gente pasa por la Selva de Darién, que es la que puede pasar caminando, que es la de menos costo, pero conozco gente que ya ha logrado crear trayectoria o vía por Belice, que han creado vía del mar, gente que vuela, por ejemplo, hasta la isla San Andrés y de ahí cruzan en barco de noche. Mira, las historias son impresionantes. Hasta Nicaragua y después de Nicaragua cruzan frontera para Honduras, tratan de pasar, como no lo pueden entrar en Guatemala, pasan directamente a Belice. Allá, Belice acaba de cerrar, la semana pasada cerró el ingreso a todos los venezolanos. Nosotros estamos ahorita, tenemos por obligatoriedad que viajar
o a Belice o a México para poder obtener nuestro pasaporte, hacer el trámite de pasaporte, porque es el único lugar donde existe, los países cercanos de Guatemala, donde existe embajada de Venezuela de la dictadura, y ahí es donde podemos hacer el trámite. Resulta que hasta ese ingreso que era legal, que se hacía por todo el proceso, que nos cobraban muchísimo dinero, te lo digo porque a mí me tocó que ir hace 15 días, también lo cerraron. ¿Por qué? Porque están apareciendo venezolanos por diferentes lugares que están tratando de cruzar la frontera para llegar a México y de ahí seguir hasta la frontera con Estados Unidos. Mira, no tienes idea de la cantidad de gente que me ha estado llamando, que me ha estado comentando, que me ha estado diciendo, Leonardo, ¿qué va a pasar con todos estos 50,000, 40,000 personas que vienen en camino, que acaban de cruzar la frontera, que ya llegaron, que están por Guatemala, que están por Honduras, que vienen, ¿qué va a pasar con ellos? Y bueno, la ley, los americanos los estadounidenses son muy claros con sus leyes, ya dijeron que no van. Y el venezolano que se atreva a cruzar, ya sabe que apenas lo capturen, lo van a deportar. ¿Qué significa eso? Que va a perder todas sus oportunidades, por lo menos de tratar de pasar por estos 24,000. Mira, apenas esta mañana mandé el artículo donde hablaba sobre este tema y recibí 3 llamadas de personas tratando de explicarme, mire, ¿cómo hago para irme? Ahora sí tengo oportunidad. Y yo le dije, mira, todavía no aparecen los procesos. Dijeron que a partir de esta semana iban a sacar cuál era el proceso para poder aplicar y ver si logran entrar dentro de los 24,000. Pero fueron muy claros. Mucha gente le pregunté, ¿usted tiene residencia aquí en Guatemala o en otro país? Sí, entonces ya no aplica. ¿Por qué? Bueno, porque precisamente eso es una de las reglas. Si usted ya consiguió ser residente en algún país diferente a Venezuela, usted no tiene chance. Si usted tiene la posibilidad, que muchos venezolanos lo tienen, porque acuérdense que en Venezuela hubo una gran cantidad de migración. Nosotros tuvimos durante la Segunda Guerra Mundial, después de eso, una migración gigantesca de gente de Europa, de España, de Italia, de Francia, incluso de otros países. En Venezuela hay una famosa colonia alemana que es en la zona que se llama de Tobar, en el estado de Aragua, la colonia Tobar, que es una colonia llena de alemanes. Entonces, esa gran migración que nosotros tuvimos hace que muchos venezolanos tengan doble nacionalidad. Entonces ellos le dicen, mira, si tú tienes doble nacionalidad, vete para el otro país donde tú tienes la otra nacionalidad, pero no es el caso de Estados Unidos. Y eso es lo que está sucediendo, que, mira, como te digo, gente de Perú, gente que estaba en Chile, gente que estaba en Argentina, sí es verdad, son 2.4 millones de gente que está en Colombia, son 7 millones de venezolanos que salieron ya del país. Estamos hablando de más el informe del DHS habla de un 25%, mucha gente dice que ya es un 30% de esos 7 millones. Esa gente, si ya salió y está en otro país y tiene otra nacionalidad, no tiene nada que ir a buscar a los Estados Unidos por esta vía, ¿no? Posiblemente lo podrán hacer por otra vía, pero no por esta. Entonces, es verdad que estas cifras suenan un poco escandalosas de esta cantidad de niveles de gente que está tratando de buscar mecanismos que posiblemente en los lugares donde ya están tranquilos. Entonces, y es mejor que se queden así porque obviamente este país no ha pasado. Ya hemos visto todos la cantidad de problemas que se han suscitado a la gente que cruza la frontera, que llega a sitios donde están gobernadores republicanos y les fletan un avión y los mandan hasta para la casa de la vicepresidenta, que es demócrata, y a otros estados donde están gobernadores demócratas, para que ellos también sufran las consecuencias de esta situación, que es posiblemente una de las razones políticas que ha generado esta decisión, obviamente además de estos números un poco escandalosos que les he estado comentando. Perfecto, muchas gracias, licenciado Leonardo Ruiz, por darnos un panorama mucho más amplio sobre lo que se esperaría entonces en los próximos meses. Ya lo comentaba el experto en el tema. Al principio eran cerca de 15,000 venezolanos que estaban tratando de llegar de forma irregular a Estados Unidos. Luego la cifra incrementó a 25,000, a 33,000 ahora en septiembre. Y se espera entonces que con esta medida pueda incrementar la cifra a 50,000 migrantes irregulares de ese país que estén buscando llegar a Estados Unidos. Pero hay que recordar que muchos utilizan los famosos coyotes, Axel, entonces podrían ser engañados, que ahora Estados Unidos está abriéndole las puertas a los venezolanos y realmente no es así.
según lo que han dado a conocer las autoridades, es que solamente 24,000 venezolanos podrían resultar beneficiados por este programa que desde ya se está implementando, pero tienen que cumplir una serie de requisitos. Así que tendrá que ser un trabajo no solo de las autoridades venezolanas, sino de todos estos países que somos tránsito, incluso que somos países destino, que le hagan conciencia a los venezolanos para saber cuáles son los riesgos que corren en la ruta migratoria y que realmente no es que se le vaya a dar apoyo a todas estas personas. Son por distintas razones, la situación social, económica, política en Venezuela y ahora con los desastres naturales que se han registrado en los últimos días, que esto incrementa la intención de estas personas de migrar de forma irregular. Y hay muchas preguntas, tal como mencionaba el licenciado Leonardo Ruiz, ¿qué pasará en los países que se están quedando? Por ejemplo, Honduras, El Salvador, Guatemala, ¿cómo es que van a reaccionar nuestras autoridades? Desde ya también se tiene un trabajo regional para brindarle la atención necesaria a estas personas en cuanto a ayuda humanitaria, pero no es precisamente que se permita que ellos queden de forma irregular en cada uno de estos países. Claro, y es que algo que mencionaba Leonardo, que es muy interesante, que algo que usted y yo pues no sabíamos, es que si ya tienen una residencia en algún otro país o son residentes en Guatemala e intentan también pues aprovechar ese programa de las 24,000 oportunidades, pues obviamente no pueden accesar. Es decir, si usted tiene una residencia aparte de la venezolana en otro país, sea Guatemala, sea México, sea Honduras, Nicaragua, sea Europa, pues no puede accesar, es decir, no va a entrar. Aparte de ello, una serie de requisitos como estabilidad económica, cuentas bancarias y algunas situaciones más que están solicitando, también antecedentes y todas esas situaciones de requisito indispensable, no va a poder usted tampoco aplicar. Así que es difícil la situación, Ligia, es difícil, pero bueno. Nos vamos a ubicar dentro de unos momentos ya, Ligia, allá en Centrasur específicamente, donde posiblemente esté otro grupo de migrantes, porque ya hoy en la mañana hablábamos, ayer fueron 400 migrantes o más los que se localizaron. Hoy en la madrugada amanecieron otros 290 migrantes, pero a diferencia de los de ayer, que habían cubanos, hondureños, nicaragüenses y venezolanos, hoy casi la mayoría eran venezolanos, dentro de ellos 25 niños. Así es, Axel, la situación es bastante complicada para distintos países que, como les mencionaba anteriormente, somos paso para poder llegar hacia los Estados Unidos. Según lo que se tiene conocimiento es que los migrantes de ese país que pernoctaron en Centrasur fueron trasladados al albergue ubicado de la zona 5, que está a cargo de las autoridades del Instituto Guatemalteco de Migración. Un pequeño grupo de migrantes acaba de llegar y en este momento están dialogando con las autoridades de la Policía Nacional Civil en relación a este tema, porque vamos a estarle dando seguimiento, ya que uno de nuestros equipos periodísticos se movilizó hasta el lugar, pero será en unos minutos que las personas tendrán conocimiento del ambiente que se está viviendo allá en Ensenma.